Cordiales saludos a la audiencia de Hoja de Ruta que se vuelve a conectar con nuestra señal. Estamos esta vez, bueno, nuevamente, porque casi que ya son parte de Hoja de Ruta, diría yo, sino que no se asoman siempre nomás. Estamos con Tatiana y con Verónica para conversar sobre el tema animal, una preocupación que todos deberíamos tener, en el buen sentido de que tenemos que preocuparnos por los otros seres que habitan o cohabitan nuestro planeta. Ellas son parte de un colectivo, están promoviendo la ley de protección animal, que inicialmente se llamaba LOA, y después ahí la manosearon y pretenden ahora plantearla y tramitarla dentro de la Asamblea General, perdón, dentro de la Asamblea Nacional, como la LODA. Entonces, el llamado es Archiva tu LODA, y de eso precisamente vamos a hablar, porque la semana anterior tuvimos una gran movilización a nivel nacional que, bueno, llama mucho la atención y para eso estamos aquí, para conversar. ¿Cómo les fue en estas marchas, en este hacerse sentir desde la ciudadanía, en términos de parar de alguna manera este intento de haberle trastocado toda la intención de la ley que estaba propuesta inicialmente y ponernos ahora una nueva propuesta que no tiene nada que ver con lo que inicialmente ustedes plantearon? Bienvenidas una vez más, muchas gracias por estar aquí. ¿Y con quién empiezo? A ti, Marina Tubigüen. Yo Vamos. quería empezar agradeciéndole a usted, Guillermo, y a su audiencia, porque ustedes nos abrieron la puerta cuando todavía no había pues estas expresiones multitudinarias. Así que tenemos que agradecer públicamente la confianza y la fe en el proceso. Estábamos conversando un poco del cambio de ética y este cambio de ética pues se va expresando de diferentes maneras. Ahí sí le dejo la palabra a la doctora. Gracias. Y sí, Verónica. yo me sumo a esta gratitud. Recuerdo que una de las primeras entrevistas, uno de los primeros medios que nos dio audiencia fue Hoja de Ruta, así que mil gracias a Guillermo, a su audiencia y también por la oportunidad de estar aquí para seguir contándoles cómo sigue el proceso. Bueno, ahí vamos directo de la evaluación de esta actividad que tuvieron la semana anterior. Bueno, fue sorprendente la respuesta de la gente. Tuvimos marchas en 22 ciudades del Ecuador y eso es maravilloso y eso nos demuestra, como decía la doctora, que el parámetro ético del Ecuador con respecto al tratamiento que damos a los animales ha ido cambiando. Es decir, cuando estos informes salieron de la Asamblea Nacional, borrando casi todas las garantías que habíamos puesto a favor de ellos, desconociendo las prohibiciones y los derechos y los principios que estaban contemplados dentro del proyecto de ley LOA y lo convierten en esta ley LODA que la llamamos nosotros ley de desprotección animal, porque eso es lo que hace, o sea, los deja sin los pocos derechos que ya tenían antes de la sentencia y antes de presentar este proyecto de ley. Entonces, la ciudadanía se ha manifestado multitudinariamente el derecho de participación ciudadana hoy más que nunca lo vemos y este cambio en la percepción de quiénes son los animales en el Ecuador ahora es más claro que nunca. Entonces estamos firmes en esta exigencia que hacemos al Estado a través de la Asamblea para que archive esta ley que finalmente es o quiere ser un retroceso tremendo en lo que hemos ganado en el campo de protección y defensa de los derechos de los animales para poder empezar de cero y reconstruir lo que habíamos construido con la Defensoría del Pueblo. Tatiana, ¿será que la clase política ecuatoriana no le está dando importancia a este tema que debería estar más en vigencia, digamos, y en el radar, como le dicen, de la política ecuatoriana? Yo digo porque precisamente la loda se da en el contexto del tratamiento de la ley en la Asamblea Nacional, en donde ellos lo trastocan definitivamente. Hay algo ahí que está fallando. La asamblea, claro, es el escenario político en donde se encuentran las fuerzas y la asamblea lo pone, lo escribe en el informe de segundo debate
que han dado audiencia para equilibrar la vocería de los animalistas, de la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento. Es que no es que sale de la nada, sino en cumplimiento de una sentencia de Corte Constitucional. O sea, si no respetamos la Corte Constitucional y su razonamiento jurídico, los más altos juristas del Ecuador están en Corte Constitucional. Entonces, si no respetamos, si no entendemos el sentido de una ley como la que se plantea en acatamiento de la sentencia, claro, se desvía completamente y lo equiparan o le intentan buscar algún equilibrio con los criterios empresariales. Entonces, claro, ahí se desnaturaliza completamente. Aquí hemos reflexionado conjuntamente sobre el artículo 20, que habría legitimación por cultura, por prácticas culturales, de un montón de prácticas de crueldad instalada, pero hoy quisiera detenerme en el artículo 31. En este informe de para segundo debate, hicimos una comparación porque tenemos algunas herramientas jurídicas en la mano, en la mesa, para poder usarlas e hicimos una comparación entre el proyecto original que presenta la Defensoría del Pueblo y lo que pasa para segundo debate. Y en el artículo 31 están justamente las prohibiciones generales lo eliminan. Eliminan el artículo 31 de las prohibiciones generales y entonces ya la crueldad no existe. Y entonces la crueldad, el dolor, la sintiencia, reconocer la sintiencia, ya no existe. Entonces son montajes, son desmontajes muy precisos para desproteger a la fauna, a los animales. Si retiras el capítulo, este artículo de las prohibiciones, claro, ya cualquier cosa puede pasar. Otro artículo que es muy interesante. Pero espérate un ratito de las prohibiciones. Una de las prohibiciones, por ejemplo. Habíamos puesto, por ejemplo, y esta es interesante, es que no se utilice animales para rituales, por Ya. ejemplo. Por supuesto, excepcionando la de las pueblos originarios, que Ujú. eso, por Por supuesto, ejemplo, se cuando usan respeta. el cuy para Sí, pero curaciones. exacto, pero en general no, porque esto ha dado lugar, por ejemplo, a los sacrificios rituales en Halloween o muchas Ya. otras Ujú. formas tremendas de tortura y maltrato y muerte a los animales, ¿no? Entonces, esta es una, por ejemplo, y había un sinnúmero que estaban contempladas dentro de este capítulo que lo borran y lo desconocen de la ley y que da lugar a que queden como en una total desprotección los animales, o sea, sin derechos, sin que se reconozca la crueldad, sin que se reconozca la sintiencia, sin que los principios que habíamos puesto, que también son muy importantes porque ¿qué hace un principio en una ley? Sino como estructurar el criterio que va a tener el juez cuando va a conocer un caso, ¿verdad? Es desde ahí, desde donde va a emitir sus providencias. Si es que le dejamos al juez sin estos principios importantes, es como que se queda completamente esto como un enunciado que no va a dar ningún Ujú. resultado, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las características negativas que desprotege a los animales de esta ley. A ver, ¿y qué más es lo que han trastocado de la propuesta inicial? Quisiera hacer como un ejemplo. Se me cae mi hijo o mi hermana me encarga uno de sus hijos, se me cae y mi hermana me dice, págame lo que me debes porque lo tuve que llevar al médico. Entonces esa sería una lógica de reparación del daño civil, Ujú. ¿sí? Pero estamos hablando de un sujeto, ¿sí? De un sujeto de derechos. Entonces, claro, mi hermana me dice, págame lo que me debes porque tuve que llevarle a mi hijo. No, yo ya fui con el guagua, es mi sobrino, es una persona, es un sujeto de derechos. Sí, entonces no tiene que decirme que le pague el daño que le he causado. Sí, entonces ver a los animales solamente como dice el Código Civil, como cosas y como objetos que pueden ser grabados con daños para ser reparados pecuniariamente, cuantitativamente, con una indemnización, pues eso es tratarlos como cosas. Y eso es lo que se ha seguido sosteniendo
y todavía más expresamente, porque esto no dice el Código Civil lo único que dice es que son semovientes, que son cosas, Ujú. y de allí se desprendería esta característica del daño, pero ahorita se lo dice expresamente. O sea, me refiero, no sé si estoy entendiendo bien o mal. Digamos que por cualquier razón un vecino le maltrata a una vaca, digamos, hasta la muerte se podría decir. Basta con que pague por el valor de ese ser moviente y ya está, no hay más sanción. Y ya está. Y entonces, claro, La es crueldad no está ahí para nada juzgada. Ese es exactamente. más o menos como están planteando. Lo que pasa es que no se toma en cuenta la sintiencia del animal Claro. y ese es todo lo importante y lo básico que nosotros proponemos y que la sociedad se ha dado cuenta y que está tomando en consideración para poder hacer estas manifestaciones multitudinarias que te cuento que hemos tenido. Porque también hay el problema de la experimentación en cosméticos, ¿no? Ujú. Que ya sabemos que es suntuario para los humanos, que es tremendamente cruel para los animales y también se borra del proyecto de ley. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que habíamos puesto dentro de las disposiciones transitorias al final, y es que, que lo que tenga que ver con maltrato animal, como la zoofilia, por ejemplo, sea considerado un delito de acción pública para que lo conozca la fiscalía. O sea, que no necesitamos denunciar, sino que el O, saber únicamente de que hay ese problema lo acojan exacto. y lo tramiten como un delito. Como un delito de acción pública. Ya. Entonces la fiscalía se encarga de hacer las investigaciones, lo hace de oficio, van los agentes fiscales, investigan hasta el final y se levanta cargos, ¿verdad? Entonces la fiscalía levanta, formula los cargos y puede empezar el juicio. Esto es delito de acción privada desde hace como 11 años. Ujú. Sin embargo, al ser de acción privada, implica gastos tremendos para la persona que lo presenta. Esto es pago de honorarios, por ejemplo, contratación de peritos, que son altos los honorarios también, copias certificadas, etcétera. Y la mayoría de gente que quiere, como tú dices, denunciar un delito perpetrado en contra de un animal, no tiene los medios para hacer este gasto. Por este motivo, este delito que está tipificado, como les digo, desde hace tantos años, al momento no tiene ni una sola persona sancionada por zoofilia, por ejemplo. Ujú. Claro, ahí está clarísimo de Exacto, cómo está, entonces, digamos, trastocado en el sentido de la lógica, ¿no? O sea, una ley de protección animal tiene que ser eso, que le proteja exacto, al animal, pero le proteja al animal no como un objeto, sino como un ser sintiente. como O un sea, sujeto de un sujeto derechos. de derechos, Exacto. Y tal eso que como dice manda la la sentencia. Constitución. Y como decía la Tati, no se toma en cuenta la sintiencia del animal. Entonces se toma en cuenta cualquier otra cosa, pero no lo que es importante en este caso, y es que este ser al que se le están, al que le está pasando todo esto, siente. Ujú. Entonces, por eso es necesario que tengan una normativa específica que tome en cuenta esto para todos los actos relacionados con ellos. Y Tatiana, dentro de esta problemática, digamos, la otra vez hablamos un poquito del tema taurino. Entonces, bajo estas lógicas, ya podría regresar las corridas de toro al Ecuador. Es que se desmantela las prohibiciones, Ajá, se admiten las prácticas culturales. ya. Entonces, claro, se prepara un escenario, se prepara un escenario. Y O lo sea, más grave, o sea, sí, ahí los taurinos pueden aducir de que esto es una práctica cultural y por eso podemos sin problema regresar a las corridas de toros. sí, verás, este artículo dice que se tomarán en cuenta y se respetarán las prácticas culturales con animales si es que han tenido una duración mínima de 3 años. Es decir, que no solo es posible que en ciertos lugares vuelvan las corridas de toros, las peleas de gallos, etcétera, sino que aparezcan nuevas y que Claro. digan, sí, las hemos estado haciendo hace 3 años, entonces que sigan. Esto en una ley de protección de derechos de los animales es inaudito, es imposible, no lo podemos permitir. ¿Ves? Y voy a aprovechar para contar una pequeña situación. Y es que uno de los asambleístas que compone la Comisión de Biodiversidad ha grabado un video que se ha hecho viral
con el director de los galleros. Sí, sí, le vi No el sé si lo video. has Ajá, visto sí, y sí. es tremendo. Alguien O sea, eso es totalmente en que tiene una contra, gallera en Cotocollao y sí, ya, sí. totalmente en contra de los derechos de los animales. Él está protegiendo la biodiversidad del hotspot más grande del planeta, que es Galápagos, y tiene este tipo de prácticas. Entonces, preguntémonos también, ¿no? ¿Quién está Ujú. representándonos? ¿Qué voz está en representación de Galápagos? Diciendo ahí, sí, vamos en contra de los animales, hagámoslos que peleen, divirtámonos con el sufrimiento de ellos. ¿Ves? Entonces es importante que lo pensemos, que lo reflexionemos y que hagamos acciones desde el activismo, desde la sociedad civil con respecto a esto que nos está pasando y es gravísimo como Y ahí, sociedad. por ejemplo, te complemento, porque en este informe de segundo debate, en el artículo 44, se desmantela la autoridad ambiental como, como ente de control, de rescate, de rehabilitación y permanencia de la fauna silvestre. Ujú. ¿Sí? Entonces, se desmantela la autoridad, se eliminan las prohibiciones, se reconocen prácticas culturales, es decir, es Quedamos en peor. Es Oye, peor, pero es Tatiana, peor. hay una pregunta, porque en otro ámbito, en la comunicación especialmente, siempre se ha hablado de que es mejor no tener ley. Prácticamente eso es lo que nos han dicho, ¿no? O sea, en el ámbito de la comunicación, por lo menos, así se ha planteado. Pero hay el modelo garantista. O sea, el modelo garantista busca justamente que el derecho sea una herramienta de buscar equilibrio entre los actores, entre los sujetos de derechos, ¿no? Entonces, Ujú. el modelo garantista más bien señala que donde no hay norma, ahí puede haber cabida la arbitrariedad, ahí puede tener cabida el abuso. Entonces, lo que buscamos es que haya una norma que pueda delimitar y que pueda facilitar esta convivencia. Y justamente para eso existe la ley, ¿no? O Ujú. sea, para que todos estos actores que eventualmente van a tener por ahí sus coaliciones puedan encontrar una salida en el que todos estemos de acuerdo en este país democrático, en el que todos aparentemente tenemos voz, cuando no, aunque no siempre se nos escucha en la asamblea, pero Los que ya mínimos. Claro, estamos. pero lo que quería llegar Ujú. es a esta dicotomía que te plantean, ¿no? O sea, mejor dejemos así nomás, no tengamos ley. Imagínate, ¿no? Bueno, es lo que les ha pasado a los animales hasta el momento, ¿no? O sea, Ajá. hasta el momento, como hablábamos en la ocasión anterior, esto ha sido tierra de nadie. Entonces, los animales, sí, si es que le pisan, si es que le O sea, qué maltratan, si es pena que le máximo y nada torturan, más. exacto. Entonces, lo que estamos tratando es de que en que exista esta normativa, en que se pueda limitar las acciones que las personas pueden hacer en contra de los animales. Y es también grave, te decía, porque como que el enfoque de esta ley LODA es el dominio, que es una palabra que ellos utilizan dentro de la semántica de la nueva ley LODA y que hablan del dominio del humano sobre el animal. Cuando la sentencia a lo que se refiere es a un enfoque socio-biocentrista. Ujú. Es decir, que ya no se coloca al humano como el centro de la cúspide de la creación, sino que somos una especie más Somos que, parte de. exacto, o sea, que respetamos a los otros seres y encontramos formas armónicas de convivir, ¿verdad? Y esto es justamente lo que se trata de evitar. Y esto es lo que pasa con este nuevo proyecto de ley que esperamos que sea archivado. Y, Tatiana, hay gente que en una lógica, no sé, personalista o egoísta más bien, dice, pero ¿para qué nos vamos a preocupar de los animales si entre humanos tenemos mayores problemas? Si entre humanos tenemos delincuencia y tenemos niños con desnutrición y el maltrato infantil y el femicidio, ¿qué se les podría decir a estas personas que emiten estos criterios? Bueno, pues que están en el Ecuador y que en el Ecuador el modelo es garantista. Sí, entonces hay No, no, voces. pero más allá de lo legal, porque también todo Es el que desarrollo del avance humano lo legal no viene. viene del aire, lo legal viene desde la sociedad. Entonces, nuestra sociedad ecuatoriana, tal vez porque estamos en el centro del planeta y tenemos criterios de equidad, podemos darnos cuenta de que el modelo solamente de sometimiento a la ley no funciona. Y por eso tenemos esta pasión por buscar cómo que hacer
para que el derecho pueda cubrir a más sujetos. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que la norma garantice derechos de más sujetos? Y yo quiero complementar un poquito esta idea que está diciendo la Tati, solamente haciendo una extrapolación. O sea, nos quejamos de todo lo que pasa entre humanos, ¿no? O sea, Mm. tenemos violencia, yo qué sé, todos estos problemas que hay entre humanos. Pero si es que a eso le añadimos también el abuso contra seres inocentes que son maltratados todo el tiempo, eso afecta también. Entonces, si es que logramos que una de las partes se sane a través de la ley, por ejemplo, o a través del respeto a estos seres a los que no se los ha tomado en cuenta ancestralmente y que ahora vengan y se conviertan en actores y de pronto la gente empieza a decir, ¿y qué pasa si es que aprendo esta nueva forma de respeto, de empatía hacia este animal? ¿No será que esta nueva energía trae a la sociedad también una nueva forma de Unos beneficios que construcción tal vez no de los estamos relaciones? valorando. Exacto, una Ujú. relación como más armónica, más pacífica y eventualmente ayuda a que esta sociedad de paz con la que soñamos empiece a construirse desde ahí. Tatiana, respecto al maltrato animal, yo creo que es más evidente en mascotas, ¿no? En perros, gatos. Hay algo planteado dentro de la ley, de las normativas, para que la gente no humanice a las mascotas, porque yo creo que ese también es un problema. O sea, recién conversaba con Paulina, que nos está escribiendo, decía, ¿qué sentido tiene llevarle a un perro a un centro comercial? O Sí. llevarle a veces al ciclopaseo a que se jale todita el recorrido y en un tremendo sol. O sea, ¿qué se ha planteado respecto a esas formas de maltrato? Tiene que haber una ley, porque claro, esto es vanidad del humano. Pero hay algo dentro del planteamiento inicial, alguna propuesta respecto a al maltrato o considerar maltrato a que se humanice a las mascotas. Claro que sí. Al ladito del artículo 31 de las prohibiciones generales quedaron las prohibiciones, están las prohibiciones para los animales de compañía y esas se quedaron, pero fueron recortadas. Entonces, claro, ahí hay el otro debate ético, ¿no? Yo me quiero ir es por el debate constitucional. Si las leyes no vienen del aire, tenemos un nuevo abordaje ético desde la sociedad, un abordaje que busca más igualdad, normativa de igualdad. Eh, esta constitución es un ejemplo de constitución para el mundo. No ha sido desarrollada, hay muchos ámbitos en los que se ha quedado enunciado y no se ha podido desarrollar por intereses. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es seguir profundizando en las instituciones de la Constitución, seguir buscando que la Constitución, que la ley sean los mínimos de convivencia donde se asegure la garantía de derechos que ninguna, en este caso, ninguna especie puede lucrar o gozarse en la crueldad hacia otra y traspolarlo también a los seres humanos. Entonces, claro, los animales no pueden ser desnaturalizados de su esencia de animales. No tienen por qué ir al centro comercial, porque eso ya refleja, es otra cosa de los seres humanos. Muy bien, Sí. Mm. pero en ese mismo sentido, ¿no será que nos falta tal vez más información, más socialización sobre estos temas? Sí, verás, con respecto a esto, hay este criterio del antropocentrismo emocional Ujú. y tiene que ver con las carencias emocionales humanas y que utilizamos nuevamente a los animales para que las compensen, ¿ya? Entonces es interesante mirar desde dónde le doy este trato al animal, porque la gente que lo hace generalmente dice, pero es que a él le gusta, él está feliz de venir A conmigo mí o me lo que gusta, sea. no al animal. Entonces, ¿desde dónde digo a él le gusta o a ella le gusta mi Ujú. animalito? ¿No? Si no es desde esta necesidad humana que yo digo, no, sí, entonces yo le hago lo que yo quiera. Entonces es nuevamente como este sobreponer el deseo del uno sobre el otro. Ahora,
no necesariamente al animalito no le gusta, ¿no? Ujú. O sea, capaz Capaz que que sí sí. le gusta no quedarse solito en el depar y irse al centro comercial. No sabemos, pero en todo caso la cosa es desde dónde y pensar en cómo lo percibe el animal. Y ponerme un ratito en sus patitas y decir, ok, capaz que me gusta más salir al parque o yo qué Ujú. sé. Eso con respecto a lo que tú dices. Pero hay animales que tienen destinos peores, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que dentro del proyecto original constaban prohibiciones también, por ejemplo, para la industria, porque la ley lo que trata es de que los animales de consumo, que son los que tienen cortos periodos de vida muy miserables, todos sabemos, sufran menos. Ujú. Es decir, que dentro de lo posible se consiga que su paso por este planeta no sea tan tremendamente cruel como es hasta ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba prohibido las actividades que realizan sobre ellos sin anestesia, por ejemplo, que son tremendas y lo hacen para abaratar costos, o se los mata por asfixia, trituración, se los transporta sin ninguna medida de cuidado, por Ujú. ejemplo. Entonces, todo esto estaba y ya no está. ¿Ves? Estaba también, como les digo, prohibida la experimentación, estaba prohibida la vivisección en los colegios, que es, ¿se acuerdan? O sea, el trauma Sí, sí. más que necesidad para el Cuando van niño de a ver. buscar una rana para hacerle la Exacto, o disección. un cuyo, Un cualquier cuy. cosa. Entonces es como toda esa idea de puedo hacer lo que me dé la gana con los animales y no pasa nada. Entonces esa es la idea, como que se norme, como que haya un mínimo respeto para el ser animal, para ese otro diferente, pero que merece vivir y que merece respeto. Eso es todo lo que estaba en la ley y eso es todo lo que han retirado de la ley. Ahí está. Bueno, el tiempo es increíble, va pasando rápidamente. Tenemos que seguir con nuestras actividades, otros compromisos. Entonces vamos a ir cerrando ya por hoy el programa. Pero ustedes siempre van a estar bienvenidas a Hoja de Ruta. Gracias, Deberían Guille. ya tener un espacio más permanente por acá. Tatiana, ¿cuáles son las acciones que van a hacer? En fin, hagámosle una visión a futuro de la lucha que ustedes vienen manteniendo. Tenemos acciones a nivel constitucional que están ahí, pero en este momento es súper estratégico visibilizar una visita a la asamblea que estamos pidiendo. Entonces, eso, estamos pidiendo y Vamos a la esperamos que asamblea los disfrazado de animales, así en Así la fuimos en marcha, la marcha. en claro. la Por marcha. eso digo, Bueno, pero a la asamblea, o sea, sí, sí. decir la misma movida, pero ahora vamos a la asamblea. Fue a la asamblea la marcha y la gente hizo unos letreros hermosos que decían desde sus animalitos, desde su sentir, unos mensajes increíbles que quedaron pegados ahí en la puerta Ujú. y entonces se activó la Michifuria. ¿Y saben qué es la Michifuria? Son estos gigantes gatitos Ya. amarillos que hacían así en la puerta de la asamblea y se pegaron ahí todos los Pero lo mensajes. interesante Entonces sería ir es a la lindo. asamblea, o sea, yo digo realmente de hacer alguna gestión para ser recibidos en comisión general. Sí, bueno, ya salió un comunicado de la Comisión de Biodiversidad indicando que vuelve el proyecto a la comisión Allá. y que nuevamente se van a abrir las presentaciones. Entonces hemos pedido que nos escuchen sin mucha fe porque lo que quisiéramos más bien es que se archive y la podamos volver a retomar desde el inicio, desde que fue entregada en su original según la construcción con la Defensoría del Pueblo y que desde ahí se pueda em, tomar y debatir sobre los puntos, pero sin mutilar las partes más importantes como ya pasó. Agradecemos mucho haber compartido este contenido. Necesitamos amplificarlo lo más posible, así es que les hacemos un llamado a la audiencia de Hoja de Ruta que nos ayuden a compartir para que más gente se vaya enterando de estos temas que los vamos a seguir tratando acá en Hoja de Ruta. Muchas gracias, Verónica.
Te dejo. Gracias. Y quiero invitar a todas las personas que nos acompañan a que ingresen a las páginas de Colectivo Loa. Estamos en Facebook, Instagram, X y todas las redes. Entonces ahí también hay grupos de WhatsApp a los que se pueden unir y vamos ahí. Y esto es lindo porque es como una organización horizontal. Entonces Ah, todas las personas que quieran vengan, den sus ideas y vamos a hacer esta revolución de la ternura juntos. Tatiana, Archiva tu loda. y ahí nos vemos.